El rey emplaza a Argentina y España a proyectarse en el mundo de forma conjunta. El Airbus oficial rozó con una de sus alas el avión del presidente argentino tras aterrizar la defensa del multilateralismo. En un momento en el que algunos países como los Estados Unidos postulan replegarse económicamente sobre sí mismos, ha sido uno de los ejes de la visita de Estado que los reyes llevan a cabo en Argentina. En ese marco, el rey emplazó este lunes a Argentina y a España a proyectarse conjuntamente en la esfera internacional en beneficio de ambos, pero también en favor de la comunidad iberoamericana de naciones y en provecho de un mundo cada vez más justo y solidario. Fue en el discurso pronunciado durante el brindis de la cena de gala que el presidente argentino Mauricio Macri y la primera dama, Juliana Ruada, ofrecieron a los reyes en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, y a la que asistieron unos 400 invitados, la mayoría representantes de la sociedad, cultura y la economía argentina. Ante ellos, el jefe del Estado español defendió que es mucho lo que Argentina y España, juntas, pueden hacer y lo que juntas pueden aportar. Aludió al imperativo común, por historia, geografía y múltiples condiciones, de ambos países ejercer con determinación sus responsabilidades multilaterales en busca de un mundo más libre, más sostenible, más próspero y más justo y solidario. En la línea de respaldo y profundización de las relaciones, el rey resaltó los vínculos que unen a ambos países y señaló que la naturaleza prioritaria de las relaciones que unen a España y Argentina se fundamenta ante todo en la presencia de una identidad compartida. Felipe VI incidió en el punto de inflexión que supuso para esta colaboración la llegada a la presidencia de Macri y la visita de Estado que el mandatario argentino realizó a España en 2017. Pero también, y de forma creciente, añadió, en la existencia de intereses comunes. Este acontecimiento, recalcó, marcó un hito en la voluntad de estrechar lazos entre nuestras naciones. Como concreción de esa ambición compartida, se ha referido al Plan de Acción para la Profundización de la Asociación Estratégica, que sustituyó al suscrito en tiempos de la administración Kirchner y marca la hoja de ruta a seguir en los años venideros. Frente a los años en los que Argentina se recluyó en el proteccionismo económico, el rey ensalzó la enorme capacidad de la gran nación hermana iberoamericana para contribuir eficazmente a los objetivos derivados de la responsabilidad multilateral. Pero no soslayó en su alocución que corren tiempos difíciles, aunque se mostró confiado en que se van a generar más oportunidades para fortalecer los intercambios e inversiones en beneficio mutuo. Incluso apuntó dos factores para salir de la crisis. Primero, una mirada común, solidaria y a largo plazo sobre las reformas económicas y sociales que es necesario implementar. Segundo, y estrechamente ligado al anterior, evitar toda tentación de repliegue, proteccionismo y aislacionismo frente a nuestros socios en el exterior. Poco antes, Macri agradeció la presencia de los reyes en Argentina, que interpretó como una demostración de apoyo y respaldo al camino de cambio profundo iniciado por Argentina. El presidente argentino admitió que esa transformación requiere mucho esfuerzo para afrontar más de medio siglo de desequilibrios. Macri afirmó que Argentina tiene proyectos, pero necesita buenos socios para llevarlos adelante. Y los mejores socios que tenemos son los españoles, agregó. Juró que se había propuesto personalmente no solo potenciar sino crecer ese vínculo a ambas naciones. Tuvimos tensiones y conflictos que nos quebraron esta relación, dijo en referencia a los años de desencuentros de la era Kirchner, pero hoy España y Argentina están más juntas que nunca ante la incertidumbre del horizonte electoral argentino. Previsto para octubre, Macri se mostró esperanzado. En unos meses vamos a despejar todas las dudas y a confirmar que hemos tomado un rumbo y no vamos a volver atrás. Sus palabras arrancaron aplausos en el auditorio de invitados, entre los que se encontraban, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa, la viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, los cantantes del dúo Pimpinela, la actriz y presentadora Mirta Legrand o la modelo y empresaria Valeria Mazza.
El viaje de Estado de los Reyes a Argentina empezó de modo accidentado al quedar retenidos tras aterrizar en el Aeroparque Metropolitano durante casi una hora por falta de una escalerilla apropiada a la altura del tamaño del Airbus 310 de las Fuerzas Aéreas Españolas. El avión oficial, en su maniobra de aproximación, rozó con una de sus alas el avión de que dispone el presidente argentino en ese mismo aeropuerto, el Tango 4, y que no suele utilizar en sus desplazamientos. No fue este el único problema, como trascendió este lunes. Fue una cosa mínima, un roce mínimo, irrelevante. Fuentes de Zarzuela han minimizado el hecho. Solo afectó a la pintura y el Airbus está en condiciones de funcionamiento, aseguraron.